Damos continuidad a nuestro curso de redacción de informes técnicos y para ello vamos a centrarnos en un tema fundamental. Resulta que los informes técnicos son tipos de escritura en los cuales debemos tener mucho cuidado y sobre todo debemos ser bastante técnicos como la palabra lo indica. Entonces para ello me he permitido, posterior digamos a este video, vamos a colgar aquí una infografía del Centro de Estudios Escriturales Javeriano, donde nos muestran cómo podemos hacer un paso a paso para generar textos de calidad. El primer paso para generar un texto de calidad es hacer una planeación. Es todo aquello que nosotros hacemos para, antes de poder escribir algo en serio, tener como un borrador. Implica reconocer qué tarea tenemos, por qué la vamos a hacer, a quién le vamos a escribir, qué es lo que vamos a escribir, y en general podemos hacer como una serie de notas, de tomar notas para poder saber hacia dónde vamos a orientar esa parte de discurso oral y lógicamente hacia dónde vamos a encauzar los procesos escriturales. La segunda parte ya es la redacción propiamente dicha y es una etapa donde tenemos que organizar las ideas en oraciones y párrafos. Aunque nosotros ya hicimos una planeación preliminar y escribimos un borrador, es importante que las ideas queden plasmadas de la mejor manera y sobre todo que todo lo que yo escriba tenga una sola acepción o una sola forma de interpretación. Las prioridades se pueden presentar, digamos, en esta parte de redacción y aquí podemos centrarnos en un aspecto que sea fundamental, pero nunca olvidando la forma, es decir, no olvidando cómo redactar, no olvidando que la ortografía es muy importante, que la puntuación juega un papel vital y que además de eso tenemos que tener un estilo y una estilística que sea indicadora de nuestra capacidad de aprender y sobre todo de nuestra capacidad como de codificar las ideas para que otros las entiendan. El tercer paso sería la revisión. Es un paso muy importante en la escritura y la gente cree que escribir es simplemente paso del papel, de todos esos borradores que yo tengo a un papel definitivo, y resulta que los buenos escritores pueden pasar 2 y 3 veces ese borrador. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Si hacemos una lectura en voz alta, vamos a identificar dónde está mal la parte de la forma, es decir, dónde hay problemas de puntuación, dónde nos queda un error de ortografía, dónde se nos fue una idea que no es clara. Y en la parte de fondo podemos mirar también si somos claros, si somos concretos o no, si nuestras ideas y nuestros procesos que estamos codificando para que otros los entiendan son claramente establecidos. Esta etapa es súper importante. La última etapa, la cuarta etapa, es la etapa de la edición. Aquí es donde se verifica la escritura de las palabras, se mira lo que es el acento, las tildes, se revisa la digitación, porque en muchas ocasiones por el afán metemos mal los dedos y la digitación también connota mucho si nosotros hicimos las cosas bien o no las hicimos de afán. Es importante decir que los documentos se deben editar y que esa edición nos va a permitir a nosotros tener la seguridad de que todo cuanto hicimos y dijimos tiene relación con la realidad y con un análisis a profundidad. La información que yo incluya en un texto siempre debe apoyarse de fuentes confiables. Siempre es importante que nosotros tengamos un tiempo prudente para hacer este tipo de tareas y poderlas hacer de la mejor manera. Es importante también consultar con otras personas o hacer que un tercero lea nuestro escrito para saber si lo que nosotros queremos decir efectivamente es interpretado. Y es necesario hacer la cantidad de borradores que nosotros consideremos. La gente dice, no, hacer más de un borrador, no, cada quien tiene su ritmo y su forma de aprender. Bueno, ya adentrados en el tema de los informes de carácter técnico, es importante tener en cuenta que existe una metodología o una manera en la cual nosotros debemos dirigir este escrito. ¿Cómo es esta manera? Pues debemos hacer en primer lugar un título, que ese debe ser un título sugestivo, un título corto, con claridad, con organización y sobre todo que nos permita motivar al otro a revisar este informe. Una parte introductoria que es como una breve descripción de lo que vamos a hacer. En esta parte de introducción podemos hablar, digamos, dar una pincelada a quien va a estar revisando el documento para mostrarle un poquito cuál fue el objetivo que nosotros nos planteamos, qué fue lo que hicimos para que este objetivo se cumpliera, qué cosas analizamos,
cuáles son las conclusiones a las que vamos a llegar o llegamos y qué es lo que nosotros sugerimos a partir del análisis de esa realidad. De una manera muy por encima, esa introducción no se hace inmediatamente, sino que este pedacito de nuestro texto debe hacerse al final de todo el proceso que hemos emprendido. Es decir, que es como un resumen muy cortico de todo aquello que hicimos durante este informe de carácter técnico. También es valioso que nosotros en nuestros informes nos planteemos unos objetivos, puesto que si no tenemos claro cuál es el objetivo principal ni cuál es el específico, pues podemos enredarnos mucho con el tema de hacer un informe. Si el objetivo es informar, pues lo que tenemos que hacer claramente es dar algunos puntos que ilustren al otro. Si nuestro objetivo es preguntar, entonces debemos generar claramente cuáles son las premisas para preguntar. Si nuestro objetivo es demostrar, entonces debemos buscar cuáles son los ítems que nos van a permitir demostrar que hicimos una labor o que hicimos un trabajo, que llevamos a cabo una tarea. Entonces por eso es importante que el objetivo general esté claro. Los objetivos específicos son pequeños objetivos que nos indican que vamos llegando a unas realidades que nos conducen a que ese objetivo general sea estipulado y organizado de la mejor manera. Después haremos la parte del cuerpo del informe y en este cuerpo pues podemos colocar allí un marco teórico si es que en realidad lo necesitáramos. Podemos hacer un proceso de descripción de algunas acciones, podemos traer a colación algunas partes de algunos textos, podemos llegar a hacer de pronto una relatoría en el tiempo, en el espacio, una línea del tiempo de las acciones que hemos ejecutado, o podemos hacer simplemente una revisión de una situación que está dada a partir de la revisión de otros textos como leyes, como postulados, como manuales, etcétera, etcétera. En el cuerpo lo que se hace es como dar unas premisas o dar unas posibilidades para que el otro entienda cómo es que describo esa realidad y cómo me acerqué a esa realidad para poder llevar a las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Pues como su nombre lo indica, son la manera en que yo deduzco que algo pasa en esa realidad, la manera en que yo puedo llegar a puntualizar qué encontré durante el estudio que hice o qué hice a partir de una situación dada que se me encomendó o qué encontré en una investigación. Y esas deducciones o todos esos ítems que nosotros ya tenemos claridad y seguridad de que se están presentando, pues los debemos exponer por escrito. Siempre que nosotros hagamos las conclusiones, podemos hacer unas apreciaciones o también unas conductas a seguir. Dependiendo de lo que se nos haya encomendado y del destinatario del informe, nosotros podemos hacer algunas valoraciones subjetivas. Podemos decir si algo es bueno, si no es bueno, si falló, si fue efectivo, si necesita ajustes, qué tipo de ajustes necesitaría. Y allí en esas apreciaciones yo puedo generar unas sugerencias, siempre siendo muy respetuoso, siempre desde lo constructivo, siempre desde la globalidad de entender que estamos en una realidad, que todos debemos interactuar en ella y que debe haber una cordialidad y sobre todo un manejo muy ético de las circunstancias. Al final podemos hacer un apartado donde podemos colocar los anexos. ¿Qué son los anexos? El anexo es toda aquella información que yo tengo que le sirve a mi informe para acotar o para encauzar o para probar una realidad. Entonces a mí me sirve que yo pueda tener un registro fotográfico y lo puedo poner ahí en los anexos, o puedo hacer una ficha técnica de una encuesta y la puedo poner ahí en los anexos, o puedo colocar allí, por ejemplo, un registro de asistencia y lo puedo poner allí en los anexos, o puedo poner unas barras, unas tortas, algún tipo de análisis estadístico que sustente lo que yo quiero decir. Esto con el fin de dar credibilidad a nuestro informe. Y pues metodológicamente al final siempre deben ir las citas y sobre todo lo que es la parte de la bibliografía consultada. Bueno, en realidad lo que nosotros debemos tener en cuenta es que nuestro propósito debe estar permeado en ese informe, que todo el mundo sepa para qué o por qué lo estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, que es la forma en que yo voy a desarrollar esas ideas, es decir, a partir de qué. Entonces voy a tener que explicitar qué método estoy utilizando o procedimiento y al final, en la parte de conclusión, cuáles son los hechos en los cuales estoy observando o las circunstancias que estoy viendo
o los resultados que está arrojando esta circunstancia, para luego llegar al análisis y a la discusión, o poder llegar a unas conclusiones y estas conclusiones poderlas socializar. Generalmente un informe tiene una finalidad fundamental y es poder darle una visión de la realidad a un tercero, llámese nuestro jefe, llámese un departamento, llámese cliente, llámese cualquier persona que quiera conocer esta realidad de una forma objetiva, que yo pueda llevar este documento y esa realidad sea explícita a través del mismo. Y que a partir de esa realidad se puedan tomar decisiones. ¿Qué decisiones puedo tomar a partir de un informe? Puede ser que continúe con las mismas dinámicas, que cambie las dinámicas, que reorganice, que reestructure, que pueda acotar mayores formas de desarrollar mi trabajo, que pueda decir, en efecto, esta persona cumplió, la puedo volver a contratar. Es decir, que es muy importante la parte de cierre de conclusión porque establece una acción inmediata dentro de un ámbito empresarial. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es llenar un formalismo o que no es traer una estructura que ya se tiene en la empresa donde trabajo y llenarla sin saber cómo hacerlo, sino que tiene todo un proceso estructural basado en algo subyacente, que es la intención de comunicar para poder mejorar y para poder establecer un histórico dentro de nuestra institución o empresa. ¿Qué elementos debe tener metodológicamente? Una cubierta o tapa, debe tener generalmente una tabla de contenidos, un cuerpo donde están implícitos la parte de los objetivos, los desarrollos, las investigaciones, una conclusión o cierre y unos apéndices que son efectivamente aquellos que nos van a implicar poder ratificar todo cuanto se dijo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que hay algunos sistemas como es el método o la metodología ICONTEC que nos indica cómo seguir unas reglas básicas colombianas para presentar un informe con calidad, o está también la metodología APA o los procesos de APA que también nos permiten mostrar que hay unas normas técnicas específicas para presentar los informes. En este curso, en algunos apartados vamos a colocar el hipervínculo tanto de unas normas como de las otras para que ustedes puedan revisarlas a profundidad y ver que no son nada fuera de lo común, sino es simplemente seguir las normas. Como son normas, pues están reguladas y además de eso, pues están estandarizadas para que todos podamos participar y hacer uso de esa realidad de la manera más adecuada. Así que los invito a revisar esas normas técnicas y a seguir adelante con su capacitación. Continuando con nuestra información para la redacción de informes de carácter técnico, les quiero contar que es valioso que no caigamos en algunos errores relacionados con la redacción. Hay errores que de pronto uno dice, no, yo no los cometo, o sí, no tengo ni idea. Entonces, cuando hacemos la parte de revisión, sería importante mirar si hacemos omisiones, si tenemos redundancias, si hacemos exageraciones, si determinamos o hacemos párrafos confusos, si hay cosas que no están determinadas y nos hacen ver nuestro texto como un poco confuso. La omisión consiste en dejar de decir cosas por olvido o en colocar, por ejemplo, un acrónimo o un sinónimo o alguna palabra que indique algo según la significancia del autor, pero que para otros no sea tan claro. Es decir, tenemos que evitar al máximo dejar de nombrar, digamos, las entidades, de nombrar a las personas, de nombrar, por largas que sean, es importante nombrar a todos porque es valioso saber quién está haciendo las acciones, qué están haciendo, dónde las están haciendo, cuándo las están haciendo y por qué las están haciendo. En el caso de las redundancias, ¿qué sucede? Es la repetición innecesaria de una idea o la repetición innecesaria de unas palabras o de una expresión que lo que hacen que el autor se enrede un poco en esto y quien está leyendo a ese autor también empiece a sentir incomodidad, aburrimiento o de pronto la posibilidad de ver que ese texto no está seriamente escrito. Por eso es valioso siempre revisar, no utilizar una misma palabra dentro de un párrafo y no utilizar de manera reiterativa o repetitiva una idea dentro de un proceso escritural.
La exageración. Muchas veces nosotros consideramos que debemos escribir igual que hablamos. Y cuando estamos hablando, muchas veces hacemos uso de un lenguaje exagerado, un lenguaje exuberante, un lenguaje que tiene muchos adornos, pero que en lo escritural, en definitiva, no suena bien ni se ve bien. Entonces yo no puedo decir que el ruido era fuertísimo, ni que la circunstancia era funesta ni nefasta, porque si estamos hablando de que el informe es un texto de carácter objetivo, pues estas palabras o estos apelativos tendrían más que ver con textos de carácter subjetivo, es decir, con aquellos textos que conducen a mostrar nuestros sentimientos, nuestros afectos y un lenguaje coloquial que no es el indicado en este tipo de texto. En ocasiones también tenemos confusión. Cuando estamos hablando de una cosa, terminamos diciendo otra, es decir, que las oraciones se van concatenando dentro de párrafos enormes. Cuando hacemos un párrafo demasiado largo, se sacrifica mucho la comprensión. Entonces mi invitación es a que hagan párrafos máximo de 5 a 8 líneas, que estos párrafos estén manejados con la utilización de los puntos, de los dos puntos, del punto y coma, de la coma. Y también es importante contar con el criterio de otros. Cuando, por ejemplo, usted haga un párrafo, pregúntele a otro qué decodifica de ese párrafo, o usted léase en voz alta y mire si en efecto lo que está queriendo decir está siendo colocado de la mejor manera dentro de su proceso escrito. Muchas veces vemos también una cosa que se llama la indefinición, que es que yo voy diciendo algo pero no lo digo claramente y dejo como la cosa entre el tintero, entonces la información queda vaga, queda inespecífica y eso hace que pierda credibilidad nuestro informe. Por eso es tan importante recordar y que quede dentro de este proceso como algo, digamos, para nunca olvidar, y es que nuestros informes de carácter técnico deben ser 100% objetivos. Continuando con nuestra revisión teórica, quiero hacer aquí un llamado muy especial a la utilización de estos recursos que tiene nuestro idioma español, que son la ortografía y la redacción. Al hablar de ortografía, muchas veces sentimos que hacemos las cosas bien, pero resulta que al enfrentarnos a procesos como la puntuación, debemos tener sumo cuidado, puesto que una puntuación inadecuada o utilizada de una manera tiene un significado y de otra tiene otro significado. Por eso les traigo este ejemplo que es muy lindo y es generado de un texto de escritura de la primaria o muchas veces en el bachillerato, que nos muestra cómo a partir de un cuento podemos ilustrarnos de la utilización inadecuada o adecuada de los signos de puntuación. Nos connotan intenciones diferentes y sentidos diferentes a los escritos. Entonces les voy a contar. Dice que había una vez un señor que por ignorancia, o no sabemos si por malicia, dejó al morir un escrito. Este escrito decía: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Y esto lo dejó entre comillas. No utilizó ningún tipo de signo de puntuación. Entonces, como es de esperar, al morirse una persona que deja una herencia importante, empezaron a llegar todas las personas que querían tener esa herencia y que defendían al máximo su supuesto derecho. El sobrino Juan entonces presentó el escrito de la siguiente forma. Dijo: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, coma, no a mi hermano Luis, punto. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, punto. Nunca, de ningún modo para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Entonces él se sentía que era el indicado para recibir esa herencia. Pero de pronto aparecieron otros personajes en este proceso. Llegó el hermano Luis y presentó su reclamo de esta manera. Dijo, entre signos de interrogación: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, utilizando una mayúscula y un punto final. A mi hermano Luis, punto. Tampoco, coma, jamás se pagará la cuenta del sastre, punto. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Entonces en ese momento llegó el señor sastre
dijo, ¿cómo así? ¿A mí no me van a pagar mi cuenta? Vamos a ver. Entonces él mostró la forma de utilizar los signos de puntuación de esta manera. Dice, utilizando signos de interrogación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. Punto. A mi hermano Luis, también en interrogación. Tampoco, coma. Jamás, punto. Se pagará la cuenta del sastre, punto. Nunca, de ningún modo para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. En este caso, se hizo un énfasis muy especial en que se pagaría la cuenta al sastre. Como verán, esta es una historia chistosa, pero que connota que en muchas ocasiones el escribir sin signos de puntuación nos puede traer grandes apuros. Entonces, cerrando esta historia, les quiero contar que los jesuitas interpretaron este texto de la siguiente manera. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis? Tampoco, coma, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Interrogado. Nunca, de ningún modo, punto. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo, punto, Fernando. Entonces aquí también había una sustentación importante y era una serie de afirmaciones después de unas interrogaciones. Por consiguiente, y como suele pasar en todas partes, el Estado interpela estos procesos y entra a analizar. Entonces, el Estado argumentó, según las leyes, que en específico estaba allí cometiéndose un fraude. Entonces el Estado interpretó el texto de la siguiente manera. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Punto. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Y en este caso, como según lo que decía este último texto, no había un deseo explícito de dejarle a nadie el patrimonio, quien se quedó con él fue el Estado. Y así, con esta historia cortica, les muestro cómo los signos de puntuación cobran una gran relevancia, sobre todo en los textos de carácter formal y técnico. Así que, por favor, a ejercitar el proceso de utilización de los signos de puntuación en todas sus acciones escriturales. Seguimos hablando. Es importante, cuando hablamos de ortografía y redacción, continuar desarrollando como esta revisión en torno a otros aspectos que también son fundamentales y que a veces olvidamos al escribir, sobre todo quienes hacemos uso de la tecnología, pues tenemos como olvidado el manejo de las tildes y de los procesos que tienen que ver con la enunciación de las palabras a través del uso de este signo ortográfico. Por eso hoy les traemos también un video que ha hecho la Universidad Javeriana en su Centro de Estudios Escriturales, donde muestra la importancia de la acentuación y por qué todos quienes somos competentes en el idioma español debemos hacer uso de estos signos que son fundamentales a la hora de la comprensión y sobre todo de connotar o demostrar que somos personas habilidosas en el tema de la escritura y que nos interesan los detalles y la rigurosidad en los procesos escriturales. Así que los dejo con el video, por favor, veámoslo y vamos a tomar conciencia de la importancia de la ortografía y la redacción en todos los procesos que vamos a desarrollar de ahora en adelante y sobre todo en la redacción de nuestros informes técnicos. Una de las preocupaciones más recurrentes al momento de escribir es la ortografía. Dentro de este tema están las tildes, esos pequeños signos que se colocan sobre ciertas vocales y son un dolor de cabeza para muchos. Pero lo cierto es que son imprescindibles para la comprensión del sentido de cualquier enunciado. Por eso, desde el Centro de Escritura, vamos a ayudarte a comprender en este corto video todo lo que necesitas saber sobre la acentuación. Para comenzar, imaginemos un mundo donde no existieran las tildes. En tal mundo, tendríamos que hacer un gran esfuerzo por diferenciar incluso la palabra papa de la palabra papá. Afortunadamente, en nuestro mundo hispanohablante,
Las tildes nos ayudan a establecer la correcta entonación de las palabras al permitirnos reconocer la sílaba con mayor fuerza. Para comprender mejor, debemos tener claridad sobre el concepto acento, que se refiere a la sílaba con mayor fuerza en las palabras. En el castellano existen dos tipos de acento: el acento prosódico y el acento gráfico. En primer lugar, encontramos el denominado acento prosódico, que hace referencia a la sílaba con mayor fuerza en todas las palabras polisílabas, es decir, las palabras que tienen más de una sílaba. Ahora bien, cuando tenemos una palabra que se escribe de igual forma, pero cuya entonación y significado es distinto, surge la necesidad de un símbolo gráfico visible que determine cuál es la sílaba que suena con mayor fuerza y no confundir una palabra con la otra. Miremos el caso de las palabras público, publicó y publicó. Sin el acento o símbolo gráfico, también denominado tilde, es difícil identificar cuál es la palabra enunciada. En este sentido, el acento gráfico, que es el segundo tipo de acento con el que cuenta el idioma español, corresponde a la acentuación por medio de tildes, por lo que se debe reconocer que no se utiliza siempre. El uso está condicionado al propósito de marcar la mayor fuerza tonal para que una palabra se pronuncie de tal manera que el sentido de la misma sea el correcto. Por tanto, no sirve únicamente para identificar la pronunciación exacta entre palabras cuya escritura es idéntica, sino que también nos permite identificar cuál es la sílaba que debo pronunciar con mayor fuerza, es decir, es la tilde la que determina que se dice pronunciación y no pronunciación o pronunciación. A partir de esta última idea, podemos entrar a comprender lo que se denomina clasificación de las palabras según su entonación. Pues resulta que para hacer las cosas más sencillas, existen unas normas que rigen las palabras según su entonación y es a partir de estas que podemos enfrentarnos a cualquier palabra del castellano y saber reconocer dónde se debe marcar el acento y si debo marcarlo o no. Así pues, todas las palabras se clasifican en uno de estos grupos determinados por su acentuación: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entendamos cada uno de estos grupos por separado. Cuando hablamos de palabras agudas, nos referimos a todas aquellas palabras cuyo acento se encuentra en la última sílaba. Estas llevan tilde cuando terminan en N, S o en vocal. Por su lado, cuando una palabra es grave, refiere a que su acento está presente en la penúltima sílaba. Estas llevan tilde cuando no terminan en N, S o en vocal. Por otro lado, las palabras clasificadas como esdrújulas son aquellas que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Estas siempre deben llevar tilde. Por último, cuando hablamos de palabras sobreesdrújulas, nos referimos a aquellas palabras cuyo acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima. En su caso, siempre deben llevar tilde sin excepción alguna. A continuación les voy a hablar acerca de las normas técnicas. Es valioso que todos sepamos que existen varias normas técnicas que pueden ser aplicadas para la presentación escrita de los informes de carácter técnico. Esta presentación debe ser de la manera más organizada, más clara y más pulcra. Por eso es importante utilizar las normas técnicas. Antes de que usted haga un informe, pregunte en su empresa cuál es la norma técnica que usan. Generalmente hay dos, que es la norma APA y otra que es la norma ICONTEC. Me voy a referir en primer lugar a la norma APA. Esta norma es hecha a partir de la Asociación Americana de Psicólogos, quienes se pusieron a la tarea de tratar de unificar la manera en que presentaban sus informes y algunos textos de carácter escrito, sobre todo desde el punto de vista científico. Entonces se encontraron que podían utilizar esa norma no solo en esos procesos científicos, sino también en diferentes procesos dentro de diferentes contextos. Por sus, universalidad y facilidad, día a día ha cobrado mayor auge y por eso es importante indagar si en su empresa la utilizan para que usted sepa que existe, unas guías, y en este curso vamos a colocar en la parte baja un hipervínculo para que usted pueda encontrar la última aplicación o la última acepción de esta norma.
Vamos a hablar un poquito de qué se trata la norma. Hay 10 puntos fundamentales. El primero es el formato general. Ellos hablan de que debemos utilizar una letra en nuestro computador de tipo Times New Roman de 12 puntos de grande, un interlineado de 2 puntos y los textos deben estar alineados hacia el lado izquierdo. No hay necesidad de alinear al otro lado. Deben haber sangrías de 5 espacios, es decir, un espacio con 5 interlineados hacia la línea central cuando estemos hablando de títulos importantes, y las márgenes serán de 2.54 en el borde de la hoja. Una cosa muy importante de esta norma es que los títulos se utilizan sin colocarles enumeraciones. En otras normas se pone 1, 1.1, 1.2. Aquí solamente ponemos el encabezado o el título principal en negrilla. Los títulos de siguiente jerarquía, es decir, los que son importantes pero menos importantes al principal, se ponen a la izquierda en negrilla. Los siguientes títulos se ponen con sangría, es decir, se dan 5 espacios y se coloca el nombre del título. Y en general, digamos que no se utiliza una jerarquía numérica. Las citas, es decir, la forma en que yo busco y refiero los autores que he trabajado dentro de mi texto, es tomar una parte del texto, colocarla dentro de lo que estamos diciendo y luego llamar o escribir cuál fue el autor que hizo uso de ese texto en su momento y que a mí me sirve en el momento en que estoy trabajando esta parte, digamos, de información o esta parte de profundización. Hay 2 citas, que son las citas textuales, que son las que traemos a colación una parte del texto y la pegamos tal cual, y unas citas de parafraseo, que es decir, una idea parecida a la que dijo el autor, no utilizando sus propias palabras, sino nuestra propia interpretación. Las citas textuales pueden ser de menos de 40 palabras y una cita de más de 40 palabras. En esta infografía que les dejamos a continuación está especificado cómo debe hacerse uso de esas citas. También es importante tener en cuenta que las citas pueden estar aquí basadas o en el autor o basadas también en el texto, en el contenido de lo que yo quiero decir. Es importante tener en cuenta que las referencias, es decir, cuando hacemos al final como la enumeración de los textos que hemos citado o de las diferentes fuentes que hemos consultado, se presenta en orden alfabético y cada una debe tener una sangría, debe tener establecido qué tipo de texto es, y de acuerdo al tipo de texto, si es un libro, si es una revista, si es algo virtual, pues tiene una consecución de datos que están fijos allí dentro de esta infografía que les estoy dejando y dentro de este resumen que les estoy dejando. Espero que esta norma APA pues sea de utilidad para ustedes, pero también quiero hablarles acerca de la norma técnica ICONTEC. Resulta que las normas técnicas ICONTEC son las más utilizadas en los medios contables. En Colombia, pues es una norma que se utiliza casi que en todos los contextos y nos indica cómo, por ejemplo, generar márgenes, cómo hacer las enumeraciones de los títulos, de los subtítulos, nos habla un poquito de la redacción, nos habla de forma muy concreta de cómo debemos hacer una portada, de cómo debemos hacer el uso de las márgenes, nos explica de forma detallada cómo podemos hacer la enumeración de los títulos y subtítulos utilizando como una especie de números consecutivos que nos indican una jerarquía, qué título depende de cuál, qué título tiene una o es parte de una división de otro tema o cuál es parte de una división que a su vez es parte de otra división de otro tema. Es un poco, digamos, enredado conversarlo, pero al mirar la guía encontramos que es muy fácil. Aquí también les vamos a dejar un vínculo para que ustedes puedan tener a la mano la última actualización, un resumen muy bien hecho y muy profesionalmente hecho por parte de la Universidad de los Andes, donde nos hacen un resumen de todo lo que es esta norma. Es valioso que nosotros miremos cómo al hacer un texto escrito y sobre todo un informe técnico debemos utilizar estas normas
porque precisamente lo que se busca es que esto que usted escriba lo puedan leer cualquier persona en cualquier contexto y tenga la misma seriedad, la misma claridad. Por eso es muy importante hablar de que, por ejemplo, en ambos casos se hace una portada, en ambos casos se respeta, digamos, las márgenes en todos los sentidos, en ambos casos se establecen jerarquías en los títulos y sobre todo en ambos casos se hace respeto a los derechos de autor. Por eso se citan muchas veces a los diferentes autores a través de las citas textuales, de las citas contextuales, de las citas de citas, y al final de los textos siempre está obligado a hacer unas referencias y en el caso de la norma ICONTEC de hacer una bibliografía. Los anexos también son una, digamos, parte esencial de un informe de este carácter, de un informe técnico, y también en estas dos normas se nos indica cómo poder organizar esos anexos y cómo presentarlos de la manera más eficaz. Espero que este abrebocas les sirva para que ustedes se motiven a revisar los dos tipos de técnicas o de normas técnicas y que puedan utilizarlos dentro del contexto situacional de su empresa. Para finalizar, queremos mostrarles a ustedes un video que encausa y organiza toda la información que les hemos administrado a lo largo de este curso de una manera muy sencilla y clara. Se trata del profesor Alfredo Ortiz López, una persona quien trabaja en la Universidad del Noreste de Argentina, quien de manera muy clara y organizada nos indica cómo es el paso a paso para hacer informes técnicos de calidad. Esperamos que sea de su agrado y que pueda redondear todo este aprendizaje que hemos querido construir con todo el respeto para ustedes. Muchas gracias. Buenos días. El tema que vamos a tratar ahora es informe técnico. Pero para saber qué es un informe técnico o conocer qué es un informe técnico, debemos primero conocer qué es un informe. Un informe es un documento que se utiliza para dar a conocer el resultado de algún trabajo o investigación. El texto del documento lleva capítulos, apartados, conceptos específicos o simplemente el nombre de cada información que se esté efectuando. ¿Cuáles son los tipos de informe? Podemos distinguir 4 tipos de informe. Los informes científicos, los informes técnicos, los informes de divulgación y los informes mixtos. Los informes científicos van destinados a hombres de la ciencia, son investigaciones con lenguaje riguroso y no hay limitaciones en el uso de tecnicismo. Los informes técnicos, que son los que nos conciernen a nosotros, van destinados a las organizaciones públicas o privadas, son estudios o investigaciones procurando que el informe sea escrito en un lenguaje técnico, pero accesible a la persona que lo lea. Los informes de divulgación se tratan de estudios destinados al público en general, por consiguiente deben ser escritos en un lenguaje accesible a una persona de mediana cultura. Por último, los informes mixtos suelen estar destinados a una organización al mismo tiempo que se dan a conocer al público en general. ¿Cuáles son las características de un informe técnico? Podemos decir que debemos tener en consideración a quién va dirigido. Deberá ser un escrito claro, sencillo y conciso. Deberá tener una buena organización y una estructura adecuada que facilite su lectura. Los datos que se proporcionen tienen que ser exactos y de manera que puedan demostrarse en forma simple. ¿Cuáles son las partes de un informe técnico? En el momento de redactar un informe técnico es el momento en que se recopilan todos los datos, los documentos y antecedentes previos y también donde se realiza un contraste de información adecuado.
Luego ya se está preparado para llevar a cabo un primer borrador del informe técnico, en el que volcaremos toda la información y a la cual iremos añadiendo las modificaciones necesarias. El informe técnico es el informe que más se asocia con el trabajo del ingeniero y la ingeniería. Estos informes proporcionan o son el vínculo de información del resultado de un trabajo o una investigación que se ha encargado al ingeniero, y este debe ser entregado a un colega, a un cliente, a una empresa, a una institución o a un organismo público o privado. El formato de un informe técnico puede variar dependiendo del tipo de informe, pero generalmente consta de las partes que observamos en la imagen. En la primera página del informe se coloca lo siguiente: título, nombre del trabajo que se realiza. También se puede colocar el nombre de la empresa, institución u organismo público que ha solicitado el informe, el número de informe, la dirección del ente solicitante del informe. Luego tenemos el resumen. Este proporciona información clara y concisa sobre los puntos importantes del contenido del informe. Existen dos tipos de resumen, como vemos en la imagen: el resumen descriptivo y el resumen informativo. El resumen descriptivo, como su palabra lo dice o lo indica, solo describe y no ofrece detalles del informe. El resumen informativo es el resumen detallado del informe técnico. Luego tenemos la introducción. Contiene información abreviada o sintética del tema que se aborda en el informe y que posteriormente en el desarrollo de este informe se explicará en detalle. A continuación tenemos procedimiento o metodología. Es el desarrollo del informe en forma detallada de los pasos que se siguieron para efectuar el trabajo o investigación. Aquí suele describirse el protocolo seguido para realizar el informe. Resultados. Es el corolario, la consecuencia o el fruto que ha arrojado la investigación, incluyéndose aquí procedimientos, tablas, cuadros, figuras, diagramas, etc. A continuación tenemos las conclusiones. Son las deducciones obtenidas de la investigación o trabajo realizado. Luego tenemos las recomendaciones. Son las acciones propuestas basadas en las conclusiones que se plantean en forma sencilla y precisa, sin incluir argumentos. Luego tenemos la bibliografía, que es la lista de libros, artículos, revistas u otras referencias que han sido consultadas para la realización o preparación del informe técnico. Por último, tenemos el apéndice o anexo. Estas se incluyen al final del informe, detallando todo el material que ha servido de apoyo del cual nos valimos, pero que son partes no inherentes al informe. El autor de un informe generalmente emplea 4 formas de presentación: la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. La narración es el comentario de un suceso en orden cronológico. La descripción es la exposición verbal que expresa tamaño, forma, color, textura y posición. La exposición es el planteamiento con el objeto de explicar o clarificar alguna cosa o materia. La argumentación trata de convencer al lector de que la proposición es correcta. En el aula virtual voy a dejar 2 modelos de informe técnico, 2 modelos como se desarrolla o se realiza un informe técnico. Un modelo, ¿no es cierto?, es en forma de desarrollo, en forma de texto, y otro modelo
que también se utiliza, que es en forma de formulario que se va rellenando. Este formulario nos servirá para el ejemplo que les voy a enseñar.